La pérdida del sentido en la sociedad del cansancio. ¿Cómo afecta a las mujeres? Diálogo entre Han y Leonardo Polo. Vivimos en una sociedad en donde se privilegia y se entiende que es lo mejor ser productivo, rendir y aportar de manera práctica a la sociedad en donde nos desenvolvemos. Pero ¿qué pasa cuando esta hiperproductividad hace que los individuos se desconecten con su propósito vital? Esto es lo que vamos a explorar en esta ponencia. Y para ello nos ayudaremos del estudio del filósofo Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio. Describiremos cómo se llega a esta sociedad del cansancio, cuáles son las características y las consecuencias que produce en los sujetos del rendimiento. También vamos a explorar el mecanismo o vía de escape que da Han sobre cómo parar a esta hiperproductividad. Adicionalmente, verificaremos algunas cifras que afectan, algunas cifras sobre el agotamiento emocional que afectan específicamente a las mujeres. Y vamos también a explorar la antropología trascendental de Polo, en donde lo que se busca es entender quién es la persona y cómo hacer frente a este torrente de hiperproductividad. Entonces, como primer punto, vale la pena explicar que estamos viviendo en un momento, según Han, de un cambio de paradigma mental, que pasamos de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. La sociedad disciplinaria se caracterizaba porque existía la alteridad y la alteridad se sostiene precisamente porque se identifica la diferencia fuera del sujeto y la diferencia fuera del sujeto como extraña, como algo negativo. En una sociedad disciplinaria había límites para el ejercicio de la libertad y estos límites estaban dados por las leyes, por las instituciones, por las autoridades. Lo propio, por lo tanto, en una sociedad disciplinaria es el rechazo. Y Han asemeja el rechazo a una reacción inmunológica que puede tener el cuerpo, donde el cuerpo genera anticuerpos para defenderse de eso que es extraño. Por lo tanto, entonces, en la sociedad disciplinaria había alteridad, un límite en la libertad, había un rechazo hacia lo diferente y sobre todo se regía por el principio de realidad. ¿Qué pasa? Que con este cambio de paradigma pasamos a una sociedad del rendimiento, pero que es una continuidad en el sentido de que el ser humano tiene ese anhelo de producir más. Entonces, ya no produce o produce hasta un punto dentro de una sociedad disciplinaria y busca expandirse a través de otros modelos como la sociedad del cansancio. En una sociedad de rendimiento, que Han también la llama del cansancio, ya no desaparece la alteridad y se busca más la igualdad. Entonces, esto lo podemos nosotros ver y Byung-Chul Han pone este ejemplo con la globalización, en donde ya no hay límites fronterizos, en donde hay un acceso a la información, acceso a modas, acceso a costumbres, que hace que los individuos se comporten de una manera uniforme. Las exigencias, por tanto, en una sociedad del rendimiento ya no están dadas desde afuera como algo extraño y negativo, sino que las exigencias provienen de la misma interioridad del ser humano. Es el mismo sujeto el que se establece los requisitos, las metas y los logros que debe alcanzar. Y es en este punto en donde se genera una autoexplotación, porque el mismo sujeto del rendimiento se establece sus exigencias internas y es quien condena el que se encuentren, el que se cumplan, se alcancen o no se alcancen estas exigencias. Ahora, en una sociedad del rendimiento se sustituye el yo debo por el yo puedo. Entonces aparece una falsa positividad en donde se le hace, el sujeto del rendimiento piensa que todo depende de su voluntad y de las fuerzas de los ánimos que ponga para conseguir estos anhelados resultados. Por lo tanto,
lo que se produce en este punto es una hiperproductividad que ocasiona que los sujetos se encuentren realizando de modo constante tareas operativas. Y entonces el sujeto del rendimiento es un sujeto activo, realiza muchas actividades, pero al realizar estas actividades, lo que genera en él mismo es una fragmentación de la atención y por eso es muy común el multitasking y esto resta su libertad debido a que el sujeto del rendimiento está operativo, haciendo y haciendo cosas, pero no deja un espacio para la reflexión. Además, esta falsa positividad hace que el sujeto del rendimiento esté en guerra constante consigo mismo y eso produce una violencia neuronal. Por lo tanto, la trampa de esta hiperactividad que busca y que busca que el sujeto sea rentable y que consiga objetivos propuestos libremente por él, es que hay una pérdida de reflexión, se fragmenta la atención y el individuo, el sujeto del rendimiento, es un individuo solo, porque se pone las exigencias internas él solo, no logra alcanzarlas y cae en la desesperación. Este sujeto del rendimiento, de tanto luchar consigo mismo, porque se constituye en su propio verdugo, cae agotado. Y esto es lo que se conoce como el burnout. El sujeto del rendimiento es un sujeto que no tolera el aburrimiento y esto es grave porque el aburrimiento es la posibilidad de un espacio para la creación. Pero si no se deja espacio para el aburrimiento, si no se deja espacio para la reflexión, en definitiva lo que hay es una apariencia de libertad, pero en realidad el sujeto del rendimiento es menos libre. ¿Cuál es el remedio que Han propone? Pues la contemplación. La contemplación como vía para recuperar la soberanía de uno mismo. Es ese prolongarse en el tiempo para lograr captar la esencia de las cosas, rechazar el sometimiento a un aprovechamiento comercial. Con la contemplación se da lugar al silencio, a la pausa, a la admiración. Y esto ayuda a que el sujeto del rendimiento vuelva a conectarse consigo mismo. Ahora pasaremos a revisar algunas cifras sobre las mujeres en esta sociedad de rendimiento o conocida como sociedad del cansancio, para lo cual hemos utilizado algunos informes de los años 22 y 23, 2022 y 2023, en donde se evidencia un incremento sostenible en la doble carga de trabajo que enfrentan las mujeres. Vale la pena recalcar que cada informe tiene su metodología específica, que no es lo propio de esta ponencia, revisar la metodología, pero sí tener en cuenta que debido a las distintas metodologías que tienen los informes, pueden haber ciertas variaciones en los porcentajes. Como primer punto, tenemos que la Comisión Económica para América Latina en el 2023 afirmó que el 70% del trabajo de cuidados, es decir, un trabajo no remunerado en el hogar, lo realizan las mujeres. Este es un dato bastante importante. Luego, tenemos estudios como el International McKinsey del 2022 y el estudio de Gallup Global Workplace Report del 2023, en donde se establecen que efectivamente las personas que reportan burnout son en mayor cantidad mujeres que hombres. Tenemos también el informe de la American Psychological Association del 2022, en donde se establece que existen personas reportadas con agotamiento emocional y en su mayor medida este agotamiento emocional la sufren las mujeres. Por último, tenemos el informe de Deloitte Human Global Capital Trends del 2023, en donde establece que el porcentaje de mujeres líderes que consideran dejar su trabajo por burnout asciende al 66% frente al 48% de los hombres. Las dos cifras son muy altas. No obstante, la cifra en cuanto a las mujeres supera casi en un 20% adicional al de los hombres, lo que es significativo y evidencia la sobreexigencia de las mujeres. Y en este punto,
Sí, vale la pena recalcar que específicamente las mujeres, como se ha dicho, el 70% de las mujeres tiene una doble carga de trabajo no remunerado porque se hace cargo de los trabajos de cuidado en el hogar, más las exigencias que vienen dadas, digamos, exigencias de la sociedad para obtener recursos y las sobreexigencias internas hacen que las mujeres tengan más propensión al burnout. Ahora bien, pasaremos entonces a revisar qué es lo que nos dice Leonardo Polo en la antropología trascendental. Entonces, Leonardo Polo, como quedó dicho, es un filósofo español contemporáneo y él lo que propone es que la realidad de la persona es una realidad compleja. La persona tiene como varias capas o podemos llamar dimensiones. Tiene la dimensión corporal, la dimensión esencial y la dimensión personal. La dimensión corporal implica la vida recibida y es el cuerpo que somos y por el que nos manifestamos. La dimensión esencial tiene que ver con las facultades superiores que tienen las personas de inteligencia y voluntad y de esa libertad de elección. Y la dimensión personal es el corazón de la persona en el sentido de que responde a quién es la persona, ¿no? La persona es un ser, cada persona es un ser único e irrepetible, abierto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el entorno. Por lo tanto, a través de la dimensión corporal, nosotros respondemos a la pregunta de qué soy. Soy de la especie humana. En la dimensión esencial, cómo soy, soy de naturaleza racional y en la dimensión personal, quién soy yo. Cada persona es una persona única e irrepetible. Adicionalmente, Leonardo Polo nos habla de que la persona humana no goza de independencia radical porque no se crea a sí misma y que tiene un rasgo básico que es la coexistencia. La coexistencia es esa apertura que la persona tiene para abrirse personalmente hacia sí mismo y hacia los demás. Después nos habla de la libertad trascendental, que no es una libertad operativa de las potencias de la inteligencia y de la voluntad, sino es la libertad que se manifiesta como una apertura irrestricta. Somos libres. El conocer personal trasciende, por lo tanto, lo físico y es la perfección pura de las realidades personales. Es una luz del conocer personal trascendente, no solo ilumina. Y por último, tenemos el amor personal, el amar personal, que no se reduce al querer ni al desear un bien. Amar implica enteramente a la persona. El amor es recíproco y es traslación de almas. Entonces, con estas dos visiones, podemos concluir que efectivamente para poner un pare o un límite a esta sociedad del rendimiento que nos lleva a un agotamiento y el burnout, es necesario que la persona se mire hacia adentro para conectar con su propósito vital, entienda la riqueza que tiene y que esté dispuesta a abrirse hacia los demás, reconocerse en los demás y valorar su entorno. Y en este punto hay una convergencia, porque si la persona está abierta a los demás y al entorno, la contemplación es un medio fantástico para que la persona pueda alcanzar el silencio y prolongarse en el tiempo. Muchísimas gracias.